Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema de transformaciones lineales. Situación problemática. Un fabricante elabora 4 tipos de productos distintos, de los cuales cada uno requiere 2 tipos de materiales. Se identifican los 4 productos como P1, P2, P3 y P4, y a los materiales por M1 y M2. En la siguiente tabla se muestra el número de unidades de cada materia prima que se requiere para fabricar una unidad de cada tipo. Como ustedes pueden apreciar en el cuadro, acá observamos justamente que el producto P1 necesita de 2 unidades del material M1 y 4 unidades del material M2 para poder ser fabricado o para ser producido. Igual, ¿no? El producto número 2 necesita de 1 unidad del material número 1 y 2 unidades del material M2, al igual que el producto 3 y el producto 4. Nos están diciendo lo siguiente, ¿no? Si se produce cierto número de los 4 productos, ¿cuántas unidades de cada material se necesitan? Vamos a suponer que se necesitan cierta cantidad de los 4 productos a elaborar. Por lo tanto, se debe de entender que se necesitan cierta cantidad de materiales para la fabricación de todos esos productos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Este dato en el cuadro lo vamos a transformar en una matriz. Si ustedes pueden observar, esto sería pues una matriz de orden 2 por 4, debido a que cuenta con 2 filas y 4 columnas. Y esto solamente se puede multiplicar siempre y cuando la otra matriz tenga, digamos, el número de filas igual al número de columnas que la primera matriz. Para esto, el número de productos, ¿ok?, que es justamente la cantidad de productos que queremos nosotros fabricar, estaría dado, por ejemplo, por una matriz vertical, P1, P2, P3 y P4. Por lo tanto, esto sería una matriz de orden 4 por 1, ¿no?, si lo queremos ver como una matriz vertical. Esta matriz podemos multiplicarlo aquí sin ningún problema porque cumpliría con esta consideración de multiplicación de matrices, en donde el número de columnas debe ser igual al número de filas. Y esto me daría como resultado a una matriz de orden 2 por 1. Esta matriz de orden 2 por 1 sería exactamente una matriz justamente de una matriz vertical, ¿no?, que podríamos considerarlo como la matriz M1, M2. Eso significa que esta matriz que ustedes pueden ver aquí es una matriz que va a transformar, por llamarlo así, a esta otra matriz en una matriz de 2 por 1. De esta manera nosotros podríamos determinar la cantidad de material que necesitaríamos para cualquier cantidad de productos que quisiéramos nosotros producir o fabricar. Esta matriz se encarga justamente de transformar y así, de esta manera, poder encontrar la cantidad de materiales necesarios. Esta matriz de transformación es justamente una de las propiedades de las transformaciones lineales que estudiaremos el día de hoy. El logro de nuestra sesión será el siguiente. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve problemas sobre transformaciones lineales haciendo uso de la definición y propiedades. Además, determina el núcleo e imagen de la transformación lineal con coherencia, lógica y exactitud en sus cálculos. El contenido para esta sesión, vamos a ver lo que son las transformaciones lineales, su definición, propiedades, el núcleo de una transformación lineal y la imagen de una transformación lineal. Empecemos con lo que es una transformación lineal. Sea B y W, espacios vectoriales reales, una transformación lineal T de B en W es una función que asigna a cada vector B que pertenece al primer espacio vectorial B un vector único llamado T de B, como puedes apreciar aquí, que pertenece al espacio vectorial W y que satisface para cada vector U y B que pertenecen al espacio vectorial B. Y también hay que tener en cuenta un valor escalar para que cumpla las siguientes propiedades. Estas dos condiciones son las que debe de cumplir cualquier vector que pertenece al espacio vectorial B y que logre justamente ser una transformación lineal, o que logre ser una transformación lineal. Por ejemplo, tenemos aquí la transformación
de la suma de vectores U y B que pertenecen al espacio vectorial inicial, vamos a suponer que en este caso es B, ¿ok? Y esto pueda desdoblarse, ¿ok? En una transformación de U más una transformación de B, en donde U y B, lógicamente, pertenecen al espacio vectorial B. Y luego decimos aquí también la segunda propiedad que debe cumplirse, que la transformación del producto escalar por el vector B sea igual justamente a alfa, ¿no? A ese valor escalar, multiplicado por la transformación vectorial de B, en donde B pertenece al espacio vectorial B. Recuerden que B es el conjunto de vectores iniciales, ¿no? Al cual se le puede, por ejemplo, llamar como dominio. Y W es el conjunto de llegada, al cual en una función se le denomina como rango. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, la transformación de B a W. Entonces, si uno de ellos, o si una de estas condiciones, por ejemplo, falla, la aplicación de la transformación lineal ya no sería ya, entonces, una transformación lineal. ¿Ok? No sería una transformación lineal. Vamos a ver entonces aquí algunos ejemplos para poder encontrar ciertas funciones que son justamente transformaciones lineales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo número 1. Sea la aplicación T de R en R, esto significa que un valor real, ¿ok? Se va a transformar en otro valor real. Quizás justamente de manera distinta, ¿no? No tendría sentido si son iguales. Se va a transformar en un número real, pero distinto al que era inicialmente. Tal que la transformación del vector X es igual a la raíz cuadrada de 3 por X. Vamos a verificar si T es o no una transformación lineal. Es decir, vamos a verificar si esto es o no una transformación lineal. Muy bien. Para poder identificar si se trata o no de una transformación lineal, tenemos que contar con dos vectores. ¿Ok? Recuerda la definición. Dos vectores que pertenezcan al primer espacio vectorial R. Es decir, que sean números reales. Para esto nosotros vamos a indicar que vamos a estar hablando de dos vectores como por ejemplo X que pertenece a R, Y que también pertenece a R. Por lo tanto, tenemos aquí la transformación de estos dos vectores, X más Y, ¿a qué es igual? Según la regla de definición, ¿no? De la transformación lineal, de la supuesta transformación lineal, dice que esto es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por lo que está dentro del paréntesis, por este vector. Estos dos al sumarse se convierten en un único vector. Por lo tanto, de acuerdo a esta condición, la transformación de X más Y sería igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por lo que está dentro, que vendría a ser X más Y. Por la propiedad distributiva, ¿no? De números reales, la raíz de 3 multiplica el X y la raíz de 3 multiplica Y. ¿Ven? Tenemos aquí dos sumandos. Cada uno de ellos, no sé si tú puedes observar aquí, inicialmente habíamos dicho que X pertenece a R. Por lo tanto, si X pertenece a R, nosotros podemos considerar que la transformación de X es igual justamente a esta condición, a la raíz cuadrada de 3 por X. Y la transformación de Y vendría a ser igual, haciendo uso de esta formulación, a la raíz cuadrada de 3 por Y. ¿Ven? Que esto simplemente es la representación de un vector. No es que cumple únicamente para X, sino es la representación de un vector. ¿De qué vector? De cualquier vector en R. Por lo tanto, como Y pertenece a R, entonces también se cumple esta condición. Entonces, reemplazamos la raíz cuadrada de 3 por X por la transformación de X y la raíz cuadrada de 3 de Y por la transformación de Y. Entonces, hemos llegado a la conclusión que sí, efectivamente, la transformación de X más Y resulta ser igual a la transformación de X más la transformación de Y. Por lo tanto, cumple con la primera condición. ¿Ok? Cumple con la primera condición para hacer o no una transformación lineal. La segunda condición es el de la multiplicación. Acá tú puedes apreciar la transformación de alfa por X. ¿En qué se convierte esto? Esto se convierte, de acuerdo a esta condición, en la raíz cuadrada de 3 por lo que está acá adentro. Raíz cuadrada de 3 por alfa por X. Acá, por ejemplo, tenemos números reales, la ley conmutativa, el alfa sale, la raíz cuadrada de 3 también cambia de posición, digámoslo así, y esta raíz cuadrada de 3 por X en realidad, ¿qué vendría a ser? La transformación de X. Por lo tanto, sería alfa multiplicado por la transformación de X. En conclusión, llegamos que la transformación de alfa por X resulta ser igual a alfa por la transformación de X. Entonces, como observamos aquí que se cumplen estas dos condiciones de transformación lineal, podremos llegar a la conclusión que sí, efectivamente, esto es una transformación lineal.
porque cumple con estas dos condiciones. ¿Está bien? Vamos a continuar. Tenemos aquí un segundo ejemplo. Sea la aplicación, transformación, ¿no? La T, de R en R, tal que la transformación en X sea igual a 7 por X menos 4. Verifique si T es o no una transformación lineal. Acá volvemos a repetir, vamos a tener que indicar que existe un X que pertenece a R, ¿ok? Y aquí también existe un Y que pertenece a esta misma R, ¿ah? A este R. Entonces nosotros podemos decir que la transformación de X resulta ser, lógicamente que si cumple con esta condición, es igual a 7 por X menos 4. Y si Y pertenece a este R, su transformada, la transformación de Y resulta ser igual a 7 por Y menos 4. ¿Ok? Ahí tenemos entonces a estos vectores que pertenecen a este espacio vectorial y que se pueden transformar teniendo en cuenta esta forma o esta condición. Muy bien, veamos si es o no una transformación lineal. Entonces, la primera condición que debe cumplirse es la siguiente, ¿no? Que la transformación de X más Y sea igual a ¿qué? De acuerdo a la condición, es 7 multiplicado por lo que está acá adentro. Y lo que está acá adentro es X más Y, que se considera como un único vector, ¿no? X es un real, Y es un real, la suma es un real. Por lo tanto, esto es un solo, digamos que es un solo número, a pesar de que puedas observar dos, es uno solo, ¿ok? Representa uno solo. Será 7 multiplicado por ese vector menos 4. Este 7 se distribuye para X y para Y, pero resulta de que el 7Y menos 4, esto de acá, sí es efectivamente la transformación de Y. Pero acá me quedaría únicamente 7X. Nosotros no podemos decir que 7X es igual a la transformación de X, ¿no? No es así. Sino que a este que le faltaría, este 7X, le faltaría otro menos 4 para que sea igual. Por lo tanto, no cumple la condición. Al no cumplir, entonces la primera condición no es válida. Esto no se cumple. Entonces nosotros diremos, solamente indicando que la primera condición no cumple, ya podemos decir nosotros que no se es o no se trata de una transformación lineal. ¿Ok? No se trata de una transformación lineal. La primera es inválida, por lo tanto es suficiente para indicar. A pesar de que la segunda tampoco se cumple, la segunda condición tampoco se cumple, por lo tanto nosotros no podemos decir que se trata de una transformación lineal. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, no es que los dos no deban de cumplirse, basta que uno no se cumpla para indicar que que no se trata de una transformación lineal. Muy bien. Tenemos un tercer ejemplo por aquí. Acá tenemos un ejemplo en R2. Fíjense muy bien. Acá tenemos una transformación de R2 a R2, tal que la transformación de XY es igual a 2X menos Y, X más Y. Esto de acá vendrían a ser las componentes del vector. ¿Ok? Este es un vector del conjunto de llegada. El conjunto de llegada es un vector R2, es decir, de dos componentes. Acá está la primera componente y acá está la segunda componente. O sea, el vector inicial es el vector XY, este vector, que también es un vector de dos componentes. Y se transforma en otro vector de dos componentes, pero de diferente forma que el primero. ¿Ves? Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos también dos vectores que pertenezcan a R2. En este caso, al solucionar acá el problema, vamos a observar que nuestro primer vector, por ejemplo, es un vector de dos componentes, XY. ¿Ves? Acá lo vamos a colocar, ¿ok? Voy a borrar esta parte y vamos a colocarlo aquí para que tú lo puedas entender. Aquí. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo acá el vector X, Y, que pertenece a R2. Acá está. Este vector pertenece a este espacio vectorial porque es el punto de partida. Pero necesito de dos vectores. ¿El otro vector cuál sería? Sería el M, N, así lo han colocado, que pertenece a R2. Estos dos vectores pertenecen a R2. Por lo tanto, ¿qué se debe de cumplir? Que la suma de estos vectores debe ser igual a la transformación de manera individual. Muy bien. Entonces, acá tenemos la transformación de la suma de estos dos vectores. Acá no podemos aplicar directamente esta condición que vemos aquí, ¿no? No podemos aplicarlo de manera directa. Lo hacíamos en el caso anterior porque el espacio vectorial inicial era R, así es que era bastante sencillo. Esto de acá es R2. Necesitamos convertir toda esta expresión en un solo vector. ¿Ok? Entonces, acá tengo dos vectores, vamos a sumarlos.
X más M, primera componente con la primera componente, y la segunda componente con la segunda componente. Listo. Si tú observas bien, acá tengo una componente y acá tengo una segunda componente. Esto es un único vector. Un único vector de dos componentes, conjunto de partida. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer uso de la transformación lineal. ¿A qué es igual esto? Al doble de la primera componente menos la segunda componente. Acá tenemos que la transformación de esta expresión es el doble de la primera componente, aquí está, menos la segunda componente, aquí está, coma, luego se suma la primera más la segunda componente, primera más la segunda componente. Primera componente sería X más M, acá está, más Y más N. Aquí lo tenemos. Muy bien. Esta expresión hay que resolverla. 2 multiplica el X, el 2 multiplica el M, ¿no? El negativo multiplica Y, el negativo multiplica a N, y en este caso, solamente a partir de la coma para la izquierda vamos a ordenar. El 2X lo voy a juntar con el Y, resulta ser este valor. El 2M lo voy a juntar con el menos N, porque menos por más es menos, menos N, ¿ok? Aquí también es mucho más sencillo porque simplemente desaparecen los paréntesis y juntamos el X más Y y juntamos el M más el N. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerda que en su estado inicial el vector que pertenece a R2 está relacionando X e Y y acá M por N. Es mejor tenerlos juntos, no separados. Entonces aquí, por ejemplo, el 2X menos Y se va a juntar, como tú puedes ver, con la segunda componente X más Y. Aquí está. Y aquí la primera componente 2M menos N se junta con la segunda componente M más N como un vector. Si se dan cuenta, esto son dos vectores que al sumarlos me da justamente lo de arriba. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, esto que tú observas aquí vendría a ser la transformación de XY. Porque recuerda que X, Y pertenece a R2. ¿A qué sería igual su transformación? La transformación de X, Y. De acuerdo a esta condición, sería igual, ahí está, 2X menos Y, primera componente más la segunda componente. ¿Y a qué sería igual aquí la transformación de M, N? ¿Ah? De acuerdo a la condición también aquí, sería el doble de la primera componente menos la segunda componente, punto y coma, la primera componente más la segunda componente. Y en vez de colocar estos datos, que son los mismos que se encuentran aquí, ¿ves? Entonces simplemente colocamos sus transformaciones. Ahí está. Entonces hemos llegado a la conclusión de que la transformación de la suma de estos dos vectores resulta ser la transformación de manera individual de cada uno de los vectores. Por lo tanto, cumple la primera condición de transformación lineal. Vamos con la segunda condición. La segunda condición es muy parecido, ¿no? Alfa multiplicado por el primer vector. Para este caso, alfa multiplica cada una de las componentes. Luego de que ya no se puede hacer nada más, usamos el criterio de transformación. Es el doble de la primera componente menos la segunda. La primera componente más la segunda componente. Como tú puedes apreciar aquí, alfa es un término común que se repite en todas las componentes de este vector, ¿no? Y además en todos los términos se podría factorizar y únicamente me quedaría esto. Pero esto resulta ser la transformación de XY. Acá tenemos. Entonces, de esta manera el alfa ha podido, digamos, retirarse de la transformación y por lo tanto se cumple la segunda condición de transformación lineal. Por lo tanto, diremos que sí, efectivamente, esta expresión sí es una transformación lineal. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque cumple con las dos condiciones de transformación lineal. Recuerda que debes de empezar primero definiendo tus vectores. Los vectores que pertenecen al conjunto de partida, en este caso R2, deben ser vectores de dos componentes. Y luego verificar que en cada uno de ellos se cumpla pues la transformación que indica. Y a partir de ahí tienes que comenzar a demostrar que esta expresión se puede disociar en dos sumandos. Del mismo modo aquí el valor de alfa puede también separarse. Es lo que debes de demostrar para indicar que se trata de una transformación lineal. Muy bien, vamos a continuar con algunas características o propiedades de las transformaciones lineales. Por ejemplo, acá tenemos un teorema, sea una transformación lineal de B a W, una transformación lineal, además los vectores U, B,
B sub 1, B sub 2, así hasta B sub n en B, y todos los escalares alfa 1, alfa sub 2 y alfa sub n se cumple lo siguiente. Que la transformación del vector nulo que pertenece al espacio vectorial B es igual al vector nulo del espacio vectorial B doble. O sea, esto significa que el vector nulo no llega a transformarse, sigue siendo nulo, pero al espacio vectorial a la que se quiere transformar. ¿Ok? La transformación lineal acá de la diferencia entre dos vectores es igual a la transformación lineal de U menos la transformación lineal de B. Eso también es sencillo de poder comprobar. La transformación lineal, aquí básicamente tenemos una especie de combinación lineal, ¿no? La transformación lineal de una combinación lineal aquí de vectores va a ser igual justamente a su forma individual, ¿no? De cada uno de ellos. Alfa sub 1, transformación de B1, más alfa sub 2, transformación de B2, sucesivamente hasta alfa sub n, transformación de B sub n. Recuerda que esto ya está comprobado. Acá nos dicen que sí es, o ya es una transformación lineal, y esto es lo que se cumple. La transformación en cero, ¿no? Sea la transformación de B a B doble definida por la transformación de B es igual al vector nulo de B doble. ¿Ok? Y del mismo modo también tenemos acá la transformación identidad, ¿no? Donde el vector básicamente pues llega a ser el mismo en su transformación. Tenemos aquí otro teorema que habla justamente de una matriz muy importante, sea una transformación lineal de Rn a Rm, una transformación lineal, existe entonces una matriz única de orden m por n, recuerda, de orden m por n, A sub t, así se denomina, tal que la transformación de B también se puede denotar como una matriz A sub t multiplicado por el vector que se desea transformar. Es decir, acá, por ejemplo, esta matriz se va a encargar de transformar a este vector, ¿no? Para poder transformarlo en un vector nuevo que pertenezca a este conjunto de llegada Rm. ¿Ok? En este teorema se supone que todo vector Rn y Rm está expresado en términos de los vectores de la base estándar en esos espacios. Si se eligen otras bases para Rn y Rm, por supuesto que se obtendrá una matriz A sub t diferente. Aquí vamos a tener un ejemplo numérico dentro de un momento. Esta matriz de la que estamos hablando es la llamada matriz de transformación lineal. ¿Ok? Es una matriz que representa esa acción de transformación. La matriz A sub t en el teorema anterior se denomina matriz de transformación correspondiente a T, es decir, a la transformación, o representación matricial de la transformación lineal. Una observación es que si la transformación lineal de Rn a Rm es una transformación lineal, resulta sencillo obtener la matriz de transformación, como la matriz cuyas columnas de los vectores de transformación E sub i, donde justamente se trata de E sub 1, E sub 2, así hasta E sub n, vectores de la base canónica o estándar de R a la n. ¿Ok? Fíjense bien. Recuerda los vectores canónicos o la base canónica. La base canónica está compuesto por vectores unitarios, ¿no? Que corresponden de acuerdo al espacio vectorial. Dice, encuentra la matriz de transformación A sub t correspondiente a la proyección de un vector en R3 sobre el plano XY. Muy bien, tenemos aquí la gráfica, tenemos un punto cualquiera, X, Y, Z. Este X, Y, Z o punto cualquiera se desea transformar en un vector que pertenezca al plano XY. Eso significa que, digamos que su transformación es como una proyección que se genera sobre el plano XY. Solamente tendremos coordenadas en X, en Y, pero no en Z, porque se encuentra sobre el plano. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un criterio de transformación. Nos piden hallar la matriz, esa matriz que se va a encargar de transformar a cualquier vector que se encuentre en el espacio en otro vector que justamente se encuentre en el plano XY. Bueno, para esto lo que tenemos que hacer simplemente es decir lo siguiente, ¿no? Como es un vector en R3, es el vector de inicio, es el, digamos, el vector que pertenece al conjunto vectorial de inicio, R3, entonces nosotros diremos que en R3, ¿cuáles vendrían a ser los vectores de la base canónica? Es el 1, 0, 0, es el 0, 1, 0 y es el 0, 0, 1, ¿no? Para R2, vamos a recordar un poquito, para R2 vendría a ser pues el 1,0 y el 0,1 y así sucesivamente. Para este caso, entonces, cada uno de estos vectores se van a someter justamente, acá por ejemplo, la transformación del vector unitario 1, 0, 0, ¿no? Teniendo la ley de transformación aquí, se va a transformar en el 1, 0, 0, es decir, en el mismo vector.
El vector 0, 1, 0 se va a transformar también en el mismo vector sin ningún problema. Y el tercer vector sí va a tener, digamos, una transformación significativa, ¿no? Este vector va a ser el 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque resulta que el valor de z es 0, ¿no? Sin importar cuánto sea z. Entonces aquí el x vale 0, el y vale 0, el z a pesar de que vale 1, aquí la transformación indica que vale 0. Por lo tanto, al unir estos vectores de manera columna, ¿no? Podemos nosotros observar aquí el 1, 0, 0, ¿no? Aquí el 0, 1, 0 y finalmente el 0, 0. A esto de aquí se le denomina matriz de transformación lineal. Esta matriz que tú ves aquí, esta matriz de transformación lineal, multiplicado por cualquier vector que pertenece al conjunto de partida o el vector que se desea transformar, va a quedar entonces, voy a ponerle un B sub 1, va a quedar, por ejemplo, transformado en un vector que pertenece a ¿quién? Vamos a llamarlo esto U, a un vector que pertenece justamente al plano XY. ¿Ven? Este vector se va a encargar de transformar a cualquier vector en un vector que pertenece al plano XY. Es decir, no necesitamos únicamente a esta ley de transformación lineal, sino que también podemos usar lo que es la matriz. Equivale exactamente lo mismo. Todo esto, toda esta denominación equivale exactamente a la matriz de transformación lineal porque me indica lo mismo. Muy bien. Continuamos. Dada la transformación lineal T definida por esta expresión que ustedes ven acá, encuentra la matriz de transformación A sub T. Muy bien. Esto, por ejemplo, es una transformación, vamos a colocar aquí, es una transformación que parte de un vector en R3, aquí vamos a colocar de R3, y se dirige, este vector, por ejemplo, ¿cuántas componentes tiene? 1, 2, 3 y 4. O sea, se transforma en un vector de R4. Este vendría a ser la denominación. Entonces, para poder nosotros acá encontrar la matriz de transformación lineal, simplemente tenemos que transformarlo de acuerdo a los vectores que pertenecen a la base canónica de R3, ¿no? Del conjunto de partida. Vendría a ser el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. En este caso, sabemos que X vale 1, Y vale 1 y Z vale 1. Para este caso. Para este otro caso, perdón, acá es 0 y acá es 0. Para este caso, X vale 0, Y vale 1 y Z vale 0. Y esto tendríamos nosotros que reemplazarlo, ¿no? Acá X vale 0, Y vale 0 y Z vale, a ver, vamos a ver, y acá Z vale 1. Tendríamos que reemplazarlo de acuerdo a esta ley de transformación lineal, ¿no? Reemplazamos acá el X1, Y0. Acá lo estamos llevando a su forma vertical, ¿no? Es decir, estamos llevando esto a esta forma. X menos Y, acá sería Y más Z, el otro sería 2X menos Y menos Z, y el otro sería menos X más Y más 2Z. Ahí está. Entonces aquí colocamos X vale 1, 1 menos 0 que vale Y, 0 más 0, ¿no? Sería 2 por 1 menos 0 menos 0, menos 2 menos 1 más 0 más 2 por 0. Y acá tengo entonces los valores correspondientes a las transformaciones de estos vectores unitarios. Ahora, si tú observas muy bien, la matriz de transformación lineal simplemente va a ser ¿no? Una matriz que se forma a través de estos resultados. Acá tenemos el primer resultado, el segundo y el tercer resultado. Y esta es una matriz de orden 4 por 3, ¿no? Esta es una matriz, entonces, la matriz de representación, matriz, ¿no? De la transformación lineal, la matriz de transformación, y que al multiplicarlo por cualquier vector, justamente también lo transforma. Es decir, no necesitamos únicamente esta ley de transformación lineal, sino que a través de esta matriz también podemos nosotros dar forma justamente a la ley de transformación lineal. Muy bien. Núcleo de una transformación lineal. Muy bien. Sean U y B dos vectores o dos espacios vectoriales, ¿ok? Y la transformación lineal de U hacia B, una transformación lineal. Entonces el núcleo de T, o sea, el núcleo de la transformación lineal, puede ser denotado por Kern. Acá puedes observar Kern de T está dado por la siguiente expresión. Puede ser llamado nu de T
como núcleo, ker de t como núcleo, que es el más común, dice que es igual al vector u que pertenece a u, es decir, al conjunto de partida. Además, con la condición de que la transformación de ese vector u sea igual al vector nulo del conjunto de llegada de B, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la gráfica. El conjunto de partida tiene algunos vectores que pertenecen al ker, al núcleo, y que estos vectores se puedan transformar únicamente en el vector nulo del conjunto de llegada. Vamos a tener aquí un ejemplo para poder notar esto. Dice, determinar el núcleo de la transformación lineal T de R3 a R2 tal que, acá está la condición, transformación de X, Y, Z es igual a X menos Z, Y menos Z. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros resolver esta situación? Sabemos que el núcleo, por definición, es igual a un vector U que pertenece al conjunto de partida, es decir, a R3. Recuerda que R3 es el conjunto de partida. La transformación de ese vector U, ¿no?, que pertenece al conjunto de partida, es igual al vector nulo del conjunto de llegada. Como el conjunto de llegada es R2, el vector nulo sería el 0, 0. ¿Por qué? Porque el R2 solamente tiene dos componentes. Entonces aquí nosotros podemos decir que el vector XYZ vendría a ser el vector U. ¿Por qué razón? Porque si U pertenece al conjunto de partida que viene a ser R3, debe tener tres componentes, X, Y, Z. Y la transformación justamente de este vector U, X, Y, Z, es igual al 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque el vector nulo del conjunto de llegada, que tiene dos componentes, vendría a ser el 0, 0. Esta transformación lo igualamos a 0. Aquí está. Pero al mismo tiempo la transformación lineal nos indican acá que es igual a esta expresión. Por lo tanto, decimos nosotros que X menos Z vale 0 y que Y menos Z también vale 0. Acá encontramos un sistema de ecuación lineal, pero ojo, es un sistema de ecuación lineal de 3 variables y 2 ecuaciones. No vamos a poder dar con la respuesta exacta para X, Y y Z, pero sí vamos a poder encontrar una relación. La relación que encontramos es que X va a ser igual a Y igual a Z. Por lo tanto, una característica para poder encontrar el ker o el núcleo será dando justamente esta característica. Es decir, el ker o los vectores que pertenecen al núcleo tienen la forma XYZ, que pertenecen a R3, es decir, tienen tres componentes, pero con la condición de X, Y, Z sean iguales. ¿Ok? Esta es una forma de poder expresar al núcleo, pero también se puede expresar de la siguiente manera. Miren, habíamos dicho nosotros que el ker está dado, acá lo voy a colocar, que el ker está dado por este vector, X, Y, Z. Pero resulta que Y es igual a X y que Z también es igual a Y igual a X. Por lo tanto, podemos nosotros factorizar el valor de X y nos quedaríamos con el 1,1. Este 1,1 no significa que resulta ser el ker, porque no podemos nosotros decir que el único vector que pertenece al núcleo es un solo vector, no, sino que está multiplicado por X, donde X es un número real. Y recuerda que X, si es un número real, significa que X tiene una infinidad de valores. Pueden ser números positivos, negativos, decimales, fraccionarios, etcétera. Entonces X tiene infinitos valores, que al multiplicarlo con el 1, 1, 1 me va a dar infinitos vectores de tres componentes. Por lo tanto, a este vector 1, 1 se le llama o se le puede colocar como un vector generador. Es decir, este vector genera a todos los vectores que tengan, digamos, las mismas características y todo ese conjunto de vectores vendrían a ser justamente lo que es el núcleo de la transformación lineal. ¿Ok? Cualquiera de estas dos formas es la forma correcta de poder expresar al núcleo de una transformación lineal. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la imagen de una transformación lineal. Sea un vector, sea un espacio vectorial U y B, y además una transformación de U a B, una transformación lineal, entonces la imagen de T, ¿ok?, denotado por in de T, está dado por la siguiente expresión. La imagen de T es igual al vector B, pero este vector B ya no pertenece al conjunto de partida, porque la imagen tiene que ver con el conjunto de llegada, es decir, el vector que estamos buscando y que pertenece a la imagen pertenece al conjunto de llegada. Además dice que existe un vector U que pertenece a U, es decir, al espacio vectorial de partida,
Y además con la condición de que el vector B, ¿ok?, es igual a la transformación de este vector U. Entonces, esta es la condición que debe reunir, vamos a llamarlo así, condición algebraica, que debe reunir para poder establecer a los vectores que pertenecen a la imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo eso con un ejemplo. Determinar, por ejemplo, la imagen de la transformación lineal, una transformación lineal de R2 a R3, tal que se cumpla lo siguiente, ¿no? Que la transformación de X, Y sea igual a el vector X más Y, X menos Y y X más 2Y. Recuerda que el conjunto de partida es R2 y que el conjunto de llegada es R3. Nosotros vamos a buscar en la imagen a vectores que pertenecen a R3, ¿ok? Al conjunto de llegada. Por definición, la imagen de la transformación lineal es igual a vectores de B, ¿ok?, que pertenecen a B, es decir, al conjunto de llegada. Además, debe de existir un U, ¿no?, que pertenezca al conjunto de partida, y que además la transformación de ese vector U sea igual a B. Eso es lo que tenemos que buscar. Muy bien. Tenemos aquí un vector que pertenece a R3, ¿ok? Justamente tenemos el XYZ que pertenece a R3. Debe de existir un vector AB, es decir, de dos componentes. ¿Por qué razón? Porque debe pertenecer al conjunto de partida. Y se debe de cumplir que la transformación de este vector AB sea igual a XYZ, ¿no? Es decir, sea igual al vector que pertenece a R3. Entonces, es aquí donde vamos a empezar. Por ejemplo, la transformación de AB, ¿a qué sería igual? La transformación de AB, de acuerdo a la condición de transformación lineal, sería igual a más B, A menos B y A más 2 por B. Recuerda que esta transformación lineal sigue la condición de transformación aquí. Y esto es igual a X, Y, Z. Lo que nosotros tenemos que encontrar, jóvenes, es justamente X, Y, Z, ¿no? Esa va a ser nuestra incógnita en realidad, o una relación entre ellas. Por ejemplo, aquí, a través de este sistema de ecuación A más B es igual a X, A menos B es igual a Y, A más 2B es igual a Z, a través de operaciones múltiples, nosotros vamos a encontrar una relación entre las variables X, Y, Z. Vamos a eliminar la variable A y la variable B y nos quedaremos con 3 por X menos Y menos 2Z igual a 0. Esta va a ser una característica particular de las componentes del vector que estamos buscando. Por lo tanto, la imagen de la transformación lineal va a ser igual al vector X, Y, Z que pertenece a R3, ¿ok?, con esta condición. Así como hicimos en el caso del cálculo del núcleo de una transformación lineal. ¿Recuerdas la condición en el núcleo? Era X más X igual a Y igual a Z. Pero en este caso tenemos la condición 3X menos Y menos 2Z igual a 0. Otra forma de poder encontrar la imagen también es de la siguiente manera. Reemplazando, por ejemplo, sabemos que el vector que estamos buscando es el vector X, Y, Z. Pero X se puede reemplazar por A más B. Acá está. Y se puede reemplazar por A menos B y Z se puede reemplazar por A más 2B. Es decir, estamos teniendo exactamente la misma forma de la transformación, ¿no? Acá tú puedes observar que esto es exactamente igual a esto, únicamente lo que cambia son las variables, pero tiene la misma forma. Y lo que se va a hacer acá simplemente es descomponer este vector. Es decir, este vector contiene a valores de A y de B. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un vector y acá voy a colocar otro vector. Todo este primer vector corresponde a A y todo este otro vector corresponde a B. En la primera componente, acá tengo una segunda componente y una tercera componente. Por lo tanto, estos dos vectores van a tener también tres componentes, porque es lógico tener en cuenta que la suma de dos vectores de tres componentes me da otro vector de tres componentes. En la primera componente tengo A y también tengo B. Perfecto. En la segunda componente tengo A y tengo menos B. Y en la tercera componente tenemos A y 2B. Entonces, aquí justo voy a borrar esto, porque esto simplemente me indica que tiene que haber valores para A y acá valores para B. Y vamos a factorizar el valor de A. Me va a quedar el vector 1, 1, 1 más B y me va a quedar acá el vector 1 menos 1 y 2. Estos dos vectores, ¿ok?, que se encuentran aquí, son los vectores que van a generar a todos los vectores de esta forma, o que tengan esta característica en especial, en donde A y B siempre van a ser números reales. Como A y B van a ser números reales, tienen infinitos valores. Por lo tanto, los vectores 1, 1 y 1 menos 1, 2
son los vectores generadores. Vectores que van a generar a todos los vectores que pertenezcan a esta imagen. Entonces también se puede expresar a la imagen como un grupo de vectores generadores. ¿Ok? Esta primera forma y esta segunda forma son dos formas idénticas de poder expresar a un vector. Muy bien, esto sería entonces todo por el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Bueno, en esta sesión hemos aprendido a que existen, pues, formas para poder transformar un vector que pertenece a un espacio vectorial a otro espacio vectorial distinto en donde se encontraba, ¿no? Pero sin embargo tenemos que ver si cumplen o no con ciertas condiciones, ¿no? Como debe ser. ¿Qué dificultades se presentaron? Bueno, siempre se van a presentar dificultades de índole teórico, algebraico también, pero tenemos que estar justamente solucionando a través de preguntas, a través de buscar en libros digitales, en libros físicos, en la web, videos adicionales, etcétera, ¿no? ¿Y qué tipos de problemas se pueden resolver mediante esta teoría? Bueno, básicamente esta teoría es un poco abstracta, sin embargo, nosotros en un inicio hemos podido resolver problemas, por ejemplo, de situaciones problemáticas de sistemas de ecuación lineal, y eso nos podría ayudar mucho con respecto justamente al uso de esta teoría. Muy bien, acá les dejo algunos libros de referencia como el David Poole de álgebra lineal, Stanley Grossman también, un libro muy interesante que de hecho debe ser un libro de cabecera. Muy bien, jóvenes, muchas gracias a todos por su participación. Ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.